Saludos a todos los seguidores y simpatizantes del canal ADTV. Seguimos con Alejandro Magno, lo dejamos en Egipto, en una conquista que fue fácil, pero que también tuvo una parte simbólica. Alejandro peregrina al templo de Amón, al desierto, asume toda la dignidad de faraón e integra la cultura helena en la cultura egipcia. Ya veremos después, como dijimos, las consecuencias que esto va a tener, pero Alejandro sigue avanzando. Y lo siguiente que va a encontrarse es, digamos así, la batalla definitiva. Se va a encontrar con el ejército persa reordenado, con Darío III nuevamente en la batalla que se conoce con el nombre de Gaugamela. Es considerado uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia antigua. Tras la victoria de Isos y la exitosa campaña en Egipto, Alejandro quiere ir directo al corazón del imperio persa. Mientras tanto, Darío III desea recuperar su prestigio y arma un ejército importante. El campo de batalla lo va a elegir Darío de forma cuidadosa y digamos que Alejandro va a deshacer toda la superioridad de Darío una vez más con el genio y la improvisación que le caracterizan. Cuidado, no podemos decir aquí improvisación como algo, digamos, negativo. Es una cualidad importantísima y más que improvisación habría que hablar de adaptación. Tanto que se habla en la guerra moderna de adaptación, Alejandro es un precursor clarísimo. La descripción de la batalla es interesante. La innovación táctica y la superioridad de la formación y del entrenamiento macedonio jugaron un papel crucial. Alejandro inicia la batalla avanzando en diagonal hacia la derecha con su caballería y arrastra a las fuerzas persas fuera de su formación. Este movimiento expuso un hueco en las líneas persas y Alejandro lo explota personalmente con un ataque decisivo hacia el centro del ejército persa, dirigido directamente hacia el rey, hacia Darío, que ya hemos visto que no es precisamente un valiente. Los carros de guerra persas, que estaban diseñados para romper formaciones enemigas, fueron muy inefectivos porque los macedonios simplemente los dejaron pasar y no pudieron causar daños importantes. El punto de inflexión se produce cuando la caballería de Alejandro logra romper la línea persa y amenaza directamente la posición de Darío, que una vez más, viéndose en peligro, huye, ¿no? La victoria en Gaugamela va a marcar el fin del imperio persa. Aunque Darío escapa con vida, su autoridad queda dañada y fue asesinado por uno de sus propios sátrapas en el 330. Alejandro va a ser capaz de tomar el control de Babilonia, Susa y Persépolis. Esta última, capital del imperio persa, va a ser incendiada, ya que era un símbolo de este imperio. También esta batalla reconfigura el mapa político de Oriente Próximo. Establece las bases de la expansión total del helenismo y la fusión de la cultura griega y las culturas orientales. Quizá el verdadero sueño de Alejandro. Alejandro sigue adelante, no se va a quedar quieto y su próxima conquista van a ser la Bactria y la Sogdiana, dos regiones que coinciden con el actual Afganistán y Pakistán, también Uzbekistán y Tayikistán. Tras la derrota de Darío, Alejandro se dirige hacia el oeste y cruza el Hindu Kush y durante el invierno sigue caminando y va hacia Bactria, avanza hacia el río Oxus y llega a la ciudad de Termerk en Uzbekistán, que es la puerta de entrada a la Sogdiana.
La conquista de la Sogdiana fue diferente y desafiante. Las tribus de la Sogdiana eran guerreras y estaban acostumbradas a luchar en terreno difícil y montañoso. Además, la resistencia de líderes locales que utilizan tácticas de guerrilla van a desgastar de una forma importante al ejército macedonio. ¿Cuál fue la importancia de estas conquistas? Lo primero fue la seguridad. Aseguran el flanco noroeste del imperio de Alejandro y lo protegen contra las incursiones de las tribus nómadas. Segundo y muy importante, controlan las rutas comerciales. Hay ingresos importantes, tanto desde Asia Central estas rutas comerciales, incluso más allá llegan hasta China. La fusión cultural, este anhelo de Alejandro, que se va a producir de manera clarísima y sobre todo la expansión del helenismo. A pesar de estas victorias militares, Alejandro no dejó de sofocar rebeliones, de tener resistencia, de tener insurgencia y bueno, poco a poco se iba desgastando el empuje del ejército que había partido hacía mucho tiempo, que estaba muy lejos de su casa y que de alguna manera compartía hasta cierto punto el sueño de Alejandro. Antes de entrar en Persépolis, se desarrolló lo que se llama la batalla de la Puerta Persa. Alejandro utiliza una vez más una táctica innovadora, conocida como la Orden Oblicua, que permite a su ejército derrotar a los persas, un desplazamiento lateral importante. Tuvo lugar esta batalla en invierno del 330. Los persas estaban liderados por un sátrapa importante que se llamaba Ariobarzanes y se libra la batalla en un paso montañoso en lo que hoy es Irán. Y la victoria de Alejandro pues pone la alfombra roja para la entrada en Persépolis. A la llegada de esta puerta persa, a este paso que se llama la Puerta Persa, Alejandro encuentra el paso fortificado y bloqueado con rocas. Sin embargo, Alejandro no quiere retroceder ni da tiempo a los persas a organizarse del todo. En lugar de utilizar un asalto frontal, Alejandro obtiene información de un prisionero local y con una ruta alternativa rodea las posiciones persas de las montañas, y aunque era una ruta extremadamente peligrosa, y consigue la victoria. Después de esta batalla, cuyas consecuencias fueron, como ya he dicho, la caída de Persépolis y la destrucción de la misma ciudad, había ya bastante encono en las filas de Alejandro por todas las penurias que estaban pasando. Sucedió algo dentro del propio ejército de Alejandro, que es el asesinato de Filotas. Filotas, uno de sus generales más cercanos, es denunciado por una conspiración contra Alejandro, y Alejandro se muestra bastante despiadado. Filotas era hijo de Parmenio, uno de sus generales más respetados y veteranos, primero con Filipo y después con Alejandro. Y nada, simplemente Alejandro había entrado ya en una especie también de paranoia. Fue enjuiciado delante de una asamblea del ejército en un procedimiento que no era usual, dada la gravedad de la acusación, y fue encontrado culpable. Las pruebas que se esgrimieron son todavía objeto de debate entre los historiadores, y fue ejecutado. Cronológicamente después va a ocurrir la muerte de Darío, una muerte muy triste a manos de sus propios sátrapas que lo traicionan. Ya no tenía ninguna credibilidad y ninguna confianza, y conociendo a los persas pues su destino era prácticamente este. Y Alejandro ahora se dirige a la India. La campaña de la India es una campaña increíble porque marca el punto álgido del desplazamiento de Alejandro. Tiene lugar entre el 327 y el 325 a.C. y es una de sus expediciones más difíciles y legendarias. Cruzó el río Indo en el 327, fue bien recibido por algunos reyes locales y forjó algunas alianzas. La primera batalla que hubo de librar fue la batalla de Hidaspes contra el rey Poros, quien gobierna una región amplia del Indo,
Y esta batalla fue bastante dura y supuso de alguna manera un logro, una vez más, táctico muy brillante. El ejército de Poros tenía infantería, carros de guerra y elefantes de guerra, que no eran familiares para los griegos. Y aunque Alejandro estaba en desventaja numérica, sus tropas ya estaban súper entrenadas y eran muy flexibles. La batalla va a ser cruenta y Poros es derrotado. Poros medía más de 2 metros y Alejandro le permite conservar su territorio y le otorga incluso más tierra y lo convierte en su aliado. Esto también habla un poco del carácter de Alejandro. Apoyado por Poros, avanza hasta el río Ifasis y es aquí donde sus soldados se niegan a avanzar más. Alejandro tiene que volver, el ejército está extenuado y verdaderamente no hay más que alcanzar. Había alcanzado el máximo de sus aspiraciones. ¿Qué le espera en el regreso? Pues le espera ni más ni menos que la muerte. En el 323 Alejandro se había retirado a Babilonia. Después de una noche de excesos, muy típica entre los macedonios, muere a los 32 años sin un heredero. Sus generales se reúnen para decidir quién sería el nuevo rey y esto desencadena en una serie de guerras civiles. Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia. Y hay muchas teorías respecto a la causa de su muerte. La primera es la de una malaria o unas fiebres tifoideas, que son las explicaciones que se aceptan de forma, digamos, mayoritaria entre los historiadores. La segunda teoría es la del envenenamiento. Los generales estaban, por así decirlo, de una forma simple, hartos de Alejandro y lo envenenaron. También se apuesta por otras enfermedades y la última es una pancreatitis aguda debido al alcoholismo. Las consecuencias de la muerte de Alejandro fueron pues esta guerra civil, este desmembramiento y fueron también causa de un legado helenista vastísimo. Baste decir que fundó más de 70 ciudades, incluida Alejandría, que abarcó todos los aspectos militares, políticos, económicos, y su figura fue un mito en el imaginario colectivo. Después de él, Seleuco, uno de sus generales, se quedó con la parte de Turquía y fundó el imperio seleucida, y sobre todo Ptolomeo en Egipto, que fundó la conocida dinastía tolemaica, donde se nos vienen a la cabeza figuras como Cleopatra VII, la famosa Cleopatra de Marco Antonio, y que por sí misma tiene un sitio en la historia. Pero bueno, esto es ya objeto de otro programa. Hasta aquí hemos llegado con Alejandro, del que podemos decir que es un personaje inagotable. ¿Qué conocemos de Alejandro? Conocemos mucho de sus campañas militares, de parte de su vida, por las fuentes, pero hay una parte de Alejandro que quizá por falta de fuentes está relativamente poco estudiada, y es esta ambición de Alejandro no solo de helenizar el mundo, sino de mezclar, de que la mezcla de razas y el sueño de esta mezcla y de un legado helenista para todas estas razas y culturas e imperios pudiera prosperar. Quizá en el futuro arqueología y otros estudios nos proporcionen más avances en este sentido, que nos den una dimensión más cultural, incluso más ontológica, de las aspiraciones de Alejandro. Y sin más, recordándoles que pasen por nuestra academia, donde hay excelentes cursos. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Ooh.